Los modelos de evaluación psicológica comprenden una disciplina que estudia el comportamiento de una persona, además de manejar la descripción, diagnóstico, selección, predicción y explicación general de un individuo en particular. Pues bien, el presente trabajo sobre los modelos de evaluación psicológica fue realizado en base a una entrevista realizada a un profesional en psicología, la cual se llevó a cabo con la finalidad de conocer y obtener información acerca del tipo de modelo que aplica, cuáles son los beneficios del modelo, limitaciones y recomendaciones para la aplicación y uso del modelo que aplica el profesional. Buenas tardes, nos encontramos con la doctora Cintia Morales, quien nos va a dar una pequeña entrevista acerca del modelo de evaluación psicológica que ella utiliza en sus pacientes. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo están, chicas? Buenas tardes. Qué gusto poder formar parte de estos espacios académicos y poder de una u otra manera contribuir también a su formación. Listo, empecemos con la entrevista. ¿Cuál es el modelo de evaluación psicológica que usted utiliza en sus pacientes? Ya, yo utilizo el modelo de terapia cognitivo-conductual. Es la línea que yo he visto más eficaz. ¿Por qué usted utiliza este modelo? Bueno, la terapia cognitivo-conductual tiene varias características, dentro de las cuales consideramos varios aspectos. Uno de ellos es precisamente cuando el paciente viene, la principal demanda es que se atienda el motivo de consulta que tiene. Entonces, la terapia cognitivo-conductual nos permite abordarlo de manera directa y poder trabajarlo sin la necesidad de quizá analizar, como por ejemplo en psicoanálisis, toda la historia de vida. Entonces, nos permite abordar directamente la patología en el momento en el que se presenta, obviamente haciendo una historia clínica bien detallada. La otra es el tiempo. Por lo general, los pacientes cuando escuchan tratamientos de 1 año, 2 años, que es lo que dura eh, la base de cualquier otra terapia eh, utilizada por las otras corrientes, la terapia cognitivo-conductual nos da un promedio de tiempo de 6 meses para poder observar ya cambios duraderos y reales. Pero si hablamos de cambios temporales, eso sí los podemos trabajar en unos 3 meses. No es la idea, pero a los pacientes les gusta esta parte de esta terapia. Es bastante dinámica, tenemos infinidad de técnicas que se pueden trabajar para poder abordar con este tipo de terapias. Esas son las principales características por las que yo la utilizo. ¿Y cuáles son los beneficios o ventajas de este modelo? Bueno, como les decía, las ventajas son precisamente que se puede llegar al cambio en el paciente a través de una correcta utilización de las técnicas y, bueno, el abordaje terapéutico que se le realiza, y se puede atender la patología y modificar el estilo de vida, el cambio tanto en el pensamiento como en la conducta del paciente, que es lo que aborda principalmente esta corriente psicológica. Por otro lado, como les decía, el tiempo, ¿no? El tiempo en terapia es de 6 meses, pero si el paciente se muestra colaborador, asiste a terapia constantemente, realiza todas las recomendaciones que se le realiza, entonces se puede hablar de un tiempo menor incluso a los 6 meses que se les da, y esto es lo que a los pacientes les gusta, el tiempo precisamente. Entonces hablamos de un cambio real en un tiempo prudente, tampoco es corto, pero no es muy extenso tampoco. Eso, y como les dije, la terapia cognitivo-conductual resulta bastante lúdica, bastante activa. En esta el terapeuta viene a ser más bien una guía y el paciente es quien realiza todo el trabajo en torno a su patología. Como todo tiene ventajas, también tienen sus limitaciones. Entonces, en este modelo, ¿cuáles son esas limitaciones? Las limitaciones vendrían a ser que probablemente la terapia cognitivo-conductual no sirva para todas las patologías. Cuando hablamos, por ejemplo, de fobias específicas, de fobias que nacen en la infancia, o de fobias o de traumas propios del curso de la vida del paciente que están en material inconsciente, hablaríamos de un abordaje en este punto desde el psicoanálisis. Entonces,
las contraindicaciones de esta terapia vendrían a ser más bien ya en el abordaje propio que le realiza al paciente, el hecho de entender quizá cuál fue el desencadenante de la patología y trabajarlo. Entonces, cuando hablamos de terapia cognitivo-conductual, nosotros entendemos que vamos a hacer un cambio, una reestructuración en el tema de los pensamientos, de las emociones, de las creencias, que son precisamente el producto para que se dé el comportamiento humano. Entonces, esto hablando de material consciente, pero cuando trabajamos ya con material inconsciente, como les decía, con traumas que probablemente el paciente ni siquiera recuerde, necesitaríamos de otra corriente. Entonces, ¿cuál de todos los modelos de evaluación psicológica usted recomendaría para utilizar en pacientes? Particularmente considero que la terapia cognitivo-conductual es la mejor, porque sí como les digo, se obtiene resultados positivos en los pacientes, resultados reales, se da un cambio al estilo de vida del paciente, se puede abordar en su mayoría lo que más tenemos, cuadros de depresión, cuadros de ansiedad, que es lo que más se trabaja, la patología que más demanda tiene y se puede trabajar muy bien con este tipo de terapia. Y para finalizar, ¿usted en lo personal utiliza, aparte de este modelo, algún otro que vaya acorde con este para aplicar a sus pacientes o es únicamente el que usted utiliza? En su mayoría es la terapia cognitivo-conductual. Sí, hay casos en los cuales se aborda también el tema humanista, la terapia gestal humanista. También se aborda quizá en algunos casos, dependiendo de cuál sea el tema, pero en general la terapia cognitivo-conductual la considero una corriente bastante completa. Listo, doctora, muchísimas gracias. De nada, Gracias, chicas, siempre es un doctora. placer ayudarles. De acuerdo con lo explicado por la doctora Morales, se concluye que la principal demanda en estos modelos, tanto en el cognitivo como en el conductual, es que se atiende el motivo de consulta y se aborde directamente la patología en el momento en el que se presente, durante el menor tiempo posible. Sin embargo, en estos modelos no se abordan características del paciente que puedan venir asociados a traumas y ahondar en el material inconsciente del mismo. El modelo conductual, utilizado para cambiar comportamientos molestos o rechazados socialmente, y el modelo cognitivo, el cual pone énfasis en el análisis y modificación de los pensamientos desadaptados. En ocasiones, entender en cómo lo que uno hace afecta a sus pensamientos y sentimientos, por lo que la mayoría lleva de la mano los dos modelos para sus intervenciones psicológicas.